Lo cotidiano es lo que permanece en tu vida, un mapa vivo que ha permanecido a lo largo de la historia, un paisaje que permanece en tu retina, el Bierzo, una villa, un paraje, una viña, una forma de elaboración y de cuidado que hace que cada tierra tenga su propia personalidad, que sea única, un vino que en ningún lugar del mundo se puede repetir, es inimitable, denominación de origen Bierzo. Bueno, pues está con nosotros Olegario Ramón, el presidente del Consejo Comarcal. Buenas, Olegario, muchas gracias por venir. Gracias a vosotros. Vamos a hacer una pequeña entrevista aprovechando estas fiestas. Queremos hablar un poco de las Navidades, por supuesto, pero también queremos hablar de la legislatura, el tiempo que lleva en su nuevo puesto como presidente del Consejo Comarcal. Y esa es la primera de las cuestiones que quería hablar con usted. Me gustaría saber qué balance hace de los meses que lleva en este nuevo puesto y también qué diferencias o cómo nota el cambio con su anterior puesto como alcalde de Ponferrada. Sí, bueno, la diferencia principal entre una administración y otra es el clima político en general. El clima político en el ayuntamiento era un clima muy crispado, con una oposición que estaba siempre en el no por el no, que incluso se llegó al insulto en muchas ocasiones, no en una o en dos, en muchas ocasiones. Y el clima, como sigue siendo ahora, era un clima crispado. Y en el Consejo el clima es más tranquilo, hay un entendimiento mejor entre los partidos políticos y esa es la diferencia principal. Y luego, bueno, yo cuando llegué al Consejo, me encontré con un problema que ha hecho que estos meses no hayan sido meses especialmente agradables. Se me había dicho que, acostumbrado a gestionar el ayuntamiento de Ponferrada, pues que esto iba a ser pues una cosa sencilla, sin ningún problema. Y claro, llegué y me encontré con el problema del personal en el servicio de asistencia a municipios, que es un servicio básico, y en el propio consejo. Y he dedicado muchísimo tiempo a salvar ese problema. Ahora, afortunadamente, ya en el SAN está funcionando con normalidad e incluso se va a incorporar una secretaría interventora adicional en enero o febrero. Aún hay algún problema en el Consejo que hay que solucionar, pero evidentemente la situación ha mejorado mucho. Y sí que he tenido que dedicar mucho tiempo, esfuerzo, llamadas, viajes para solucionar ese tema, que también por otra parte pues impide también hacer otras cosas que también tienes en la cabeza. Y es más, los habilitados nacionales en una administración son la pieza fundamental. Si falta un habilitado nacional se paraliza la administración, por eso hay que buscar soluciones y soluciones rápidas. Esa era la otra de mis cuestiones, porque al final se ha hablado mucho del SAM, del Servicio de Atención a Municipios, porque también como que lastra un poco no solo el normal funcionamiento del Consejo, sino de los ayuntamientos que dependen de este sistema, que dependen del Consejo Comarcal. Entonces nos comentabas que ahora en el próximo año, ya en enero o febrero, se va a incorporar una secretaria interventora. ¿Cómo va a descongestionar la situación? ¿Qué es lo que va a suponer para los municipios y para el Consejo? Bueno, es que la situación casi merece la pena contarlo brevemente. Cuando yo llegué al Consejo, el arquitecto del Consejo estaba enfermo y de hecho, desgraciadamente, falleció. El asesor jurídico había tenido un accidente de tráfico muy grave y estábamos con un secretario interventor que estaba, pero que ya sabíamos que se iba porque había concursado y se fue a otra administración. Esa situación paraliza por completo y sobre todo a los ayuntamientos y especialmente a los pequeños, que son los que más necesitan de estos profesionales. Hoy, afortunadamente, tenemos una secretaria interventora interina, tenemos una arquitecta, gracias a la ayuda de Diputación, que ha incorporado una arquitecta durante 9 meses para salvar los problemas del SAN, y el asesor jurídico ya está trabajando. Y además se va a incorporar, que esto es una plaza nueva. Esta plaza la creó pues el equipo de Gerardo Álvarez Courel en enero o febrero de este mismo año, y eso evidentemente va a ayudar, porque si el SAN, cuando está con su personal, funciona bastante bien, si añade una secretaria interventora mayores, pues evidentemente eso sí que va a ser una mejoría. Sí. Y bueno,
también un poco siguiendo con estos primeros meses, ya nos has comentado que esto al final ha acaparado muchos de tus esfuerzos y de estos primeros meses en el cargo. Pero sí que es verdad que cuando tomaste posesión se habló de una posible tercera reforma de la ley comarcal. No sé si hay algún avance en este sentido o en este aspecto, si hay algún plan a futuro a corto plazo. Bien, yo creo que es importante tomar el timón del barco y conocer bien el barco. Y quizás eres demasiado ambicioso cuando das un discurso inaugural, cuando no conoces todavía bien la administración, y sin renunciar a lo que dije, pero sí creo que hay pasos previos a dar. Bueno, desde luego, solucionar este problema es principal, porque si no tienes habilitados no puedes prácticamente gestionar, pero yo creo que los servicios que ya prestamos tienen que estar adecuadamente financiados, suficientemente financiados. Y ese es el primer paso. Y cuando esos servicios estén bien financiados, pues entonces hay que ir a nuevos servicios, a una ampliación de los servicios. Pero los servicios tienen que ser servicios de calidad. Lo que ocurrió con la comarca es que fue un compromiso electoral que en el 91 se quiso cumplir, pero sin ambición ninguna. Y eso se nota mucho, se notó mucho en la ley, se nota en la reforma y se nota en el día a día. Al Consejo Comarcal no se le tiene respeto institucional. El 2 de agosto solicité un encuentro como nuevo presidente comarcal con el presidente de la Junta de Castilla y León. El Consejo Comarcal del Bierzo, después de las diputaciones, se supone que sería la administración principal de toda la comunidad. Nos contestaron diciendo que estaban manejando fechas. Fíjense, 2 de agosto. Estamos en diciembre y todavía no tiene un ratito el presidente de la Junta de Castilla y León para recibir al presidente del Consejo Comarcal del Bierzo. Es que hay que tener lealtad institucional. Yo al señor Mañueco o él a mí me puede caer bien, mal o regular, pero representamos instituciones que tienen que tener un respeto mutuo. Esto también era una de esas cuestiones porque también usted lo comentó cuando en el discurso inaugural, que fue un poco la sensación que tiene la población de que el Consejo Comarcal no quiero decir carece de relevancia, pero que no es un órgano de vital importancia y que es más como un órgano de colocación política. No sé qué le querría decir a esta gente o transmitir a esta gente que piensa que quizás la labor que hace el Consejo Comarcal o no se ve o no es vital. Sí, yo ahí estoy intentando hacer una labor de pedagogía, de contar, de explicar las cosas que se hacen en el Consejo y que son de gran relevancia y que no se conocen tanto. Porque el Servicio de Medio Ambiente, el Banco de Tierras, que funcionan estupendamente, se conocen. Pero no se conoce tanto el Centro de Atención a Drogodependientes, el CAD, que funciona de manera excepcional, en el que se atienden en 2023 llevamos casi 400 personas a las que se les atiende desde el punto de vista terapéutico integralmente y además incluso desde el punto de vista humanitario. Es que hasta en el CAD, aquellas personas que tienen este tipo de problemas y que algunos no tienen ni domicilio, se pueden dar una ducha y comer un bocadillo. Por ejemplo, aparte de un tratamiento terapéutico exhaustivo con una médica, 2 psicólogas, 2 trabajadoras sociales, en fin, personal administrativo y 2 ATS. Con lo cual, eso no se conoce tanto y es una labor principal y se presta no solo en el Bierzo, también en la Ciana. Y el Servicio de Formación y Empleo también. 54 proyectos son una realidad hoy en el 2023 que surgen del Servicio de Emprendimiento, de Formación y Empleo. En Formación y Empleo se homologan los títulos de las personas inmigrantes que tienen una titulación y que no saben dónde homologarla. Pues nosotros lo hacemos de manera gratuita, les ayudamos en todo ese proceso, los proyectos europeos. Menores, principal. Nosotros trabajamos con menores infractores que tienen medidas administrativas o medidas judiciales y menores que están en situación de desamparo. Es que ese momento durísimo en el que se retira un menor a la familia para ir a un centro, eso lo hace el Consejo Comarcal del Bierzo y no se conoce y es una labor no importante, lo siguiente, importantísima, y que lo prestan profesionales, 2 psicólogas y 6 trabajadoras sociales altísimamente cualificadas. Entonces quiero decir
esa es la labor que yo quiero hacer, que se conozca eso, por supuesto que se conozca lo que hacemos en turismo, el centro de recepción de visitantes, protección civil, que se conozca lo que se hace en medio ambiente, el SAN, pero que se conozca también estas cosas que se conocen menos y que son de importancia capital. Y bueno, últimamente se ha hablado también, siempre hay como esta conversación que siempre queda abierta del tema del Bierzo y Galicia, el Bierzo y la Xunta. No sé si hay alguna posibilidad o si ustedes están valorando que haya una vinculación con la Xunta de Galicia para cuestiones que puedan ser comunes de ambas zonas, como puede ser la sanidad con los pueblos, con los municipios que están mucho más cerca de la frontera gallega que del hospital más cercano, que es el de aquí de Ponferrada, o con la cultura, lo que hablábamos del turismo, de estas actividades. No sé si se valora alguna posibilidad de... Bueno, hay alguna relación ya, en el sentido de que en esa comisión entre comunidades autónomas Galicia y Castilla y León para la promoción del gallego, principalmente en el Bierzo y en alguna zona de Zamora, además de las dos comunidades autónomas, no tenemos voto, pero estamos también en esa comisión. De hecho, hemos tenido una reunión hace 2 semanas aproximadamente. Quiero decir que algo ya hay. Respecto al tema de la sanidad, es algo que existe. Yo, por temas profesionales, yo viví en el Valle del Tiétar, en Arenas de San Pedro, y había un convenio entre Castilla-La Mancha y Castilla y León, de tal manera que a las personas del Valle del Tiétar se les atendía en el Hospital de Talavera de la Reina. Esto existe. Y sobre esto insiste, en concreto, además, un partido político insiste mucho en esto, pero cuidado, porque si ya tenemos muy pocos profesionales y graves hándicaps en nuestro hospital, si nosotros somos los que asumimos enfermos que vienen de otra comunidad autónoma, o sea, podemos llegar al colapso. Tiene que haber para ello medios materiales y personales suficientes para llegar a este tipo de acuerdos, que son perfectamente planteables, pero en estos términos, cuando haya una prestación de servicios idónea. Efectivamente. Y no sé, bueno, también ahora ya un poco más dentro de la posibilidad de autofinanciación dentro del Consejo Comarcal. Quizás hablábamos antes de la labor pedagógica que está llevando a cabo, que no se conocen ciertas cuestiones que lleva a cabo, ciertos proyectos en los que colabora activamente el Consejo. No sé si la autofinanciación de este órgano podría fomentar que se conociese más, que pudiese dar más servicios. Este es un tema bien importante. Este es en el que se demuestra si realmente hay voluntad de desarrollar una administración o no. Y por eso digo que realmente no la hay. Y es que el Consejo Comarcal, a diferencia de los ayuntamientos, no tiene financiación propia, no tiene medios propios de financiación. Aquellos servicios que presta el Consejo Comarcal son servicios cuyo titular es la Junta o algunos la Diputación, que se hace un convenio y que lo financian, siempre deficitariamente. Y entonces, ¿cómo cubrimos? Dirán, pero si es deficitario, ¿cómo lo hacen? Pues aquello que tendría que ir a gastos generales, al final termina yendo a cubrir esos servicios que no están suficientemente financiados. Por lo tanto, yo se lo cuento mucho. La gente estaba acostumbrada a ir al ayuntamiento y a solicitar una ayuda para algo, una ayuda para un tema cultural, un tema deportivo. Y claro, es que en el ayuntamiento hay una posibilidad de decidir sobre una parte del presupuesto. En cambio, en el Consejo es que es financio para esto y tienes que hacer esto. Y muchas veces hay que hacer un auténtico ejercicio de imaginación administrativa para poder hacer algo en temas de cultura, en temas de deporte o en otros temas en los que no existe convenio. Y usted, estamos en la época de Navidad, de los deseos, de Papá Noel, los Reyes Magos. No sé si tiene un deseo o una petición para sus majestades para el Bierzo de cara a 2024. Hombre, evidentemente para el Bierzo, pues que esas expectativas que hay. Yo creo que cuando vas a cualquier cargo de responsabilidad hay que ir llorado de casa. Es decir, tú tienes que reclamar a las administraciones superiores, pero tienes que implicarte tú, la ciudadanía, el conjunto, todo el Bierzo, porque si no se da eso, es más difícil salir de la situación en la que estamos. Pero sí que hay ciertos motivos para tener esperanza, aunque la situación es complicada y hay que trabajar día a día.
los fondos de transición, cuando se dice que no ha habido transición, hombre, siempre hay que pedir más, pero hay 180 millones de euros que se han invertido, se están restaurando escombreras, desde luego, por ejemplo, del tema de Ciuden o de dónde viene el Ponfelino, nada más que o la ampliación del polígono de Bembibre, o el tema del Castaño Nigüeña, o el laboratorio de transformación que también se va a hacer sobre el tema de... Todo eso viene de fondos europeos. En Ponferrada se está haciendo el proyecto para un aparcadero ferroviario, que también es un tema que habitualmente la Unión Europea no da fondos europeos si no va a tener ninguna utilidad. ¿Y qué utilidad tiene un aparcadero ferroviario de 750 metros si no se va a conectar a la línea principal? Eso quiere decir que, y además esto sí que es una cosa principal, que el eje ferroviario del corredor atlántico tiene que pasar por aquí. Eso, el futuro del Bierzo será uno u otro dependiendo de eso. Y en eso tenemos que tener una unidad total. Y bueno, y decía, claro, hay brotes verdes, hay motivos para la esperanza. Tevitec, en ese planteamiento de duplicar, Emovi que está trasladando gran parte de su producción de Galicia. Tenemos que ser exigentes, pero también ver que hay motivos para coger esa cierta ilusión, porque el pesimismo colectivo no construye, destruye. Y si hay una sensación de que se mueven las cosas, normalmente hay una inercia que hace que se muevan más. Y eso es lo que yo le pido. Ese cambio de sensación colectiva, acompañada evidentemente de esos datos reales, los buenos servicios. Es que en la educación, la sanidad, los transportes, lo que le decía del tren, ese es un tema fundamental, no nos quepa ninguna duda que ese es un tema fundamental. Y luego, si fuéramos capaces de rebajar el tono está altísimo, el tono está insoportable, y si fuéramos capaces de hacer eso, sería todo más fácil. Ese proceso por el cual la ultraderecha, que siempre estuvo en la derecha, coge autonomía y empieza a competir con la derecha, y entonces la derecha parece que incluso adelanta a su vez a la ultraderecha por la derecha. Eso no ha traído más que mala situación a nivel mundial. Fíjese, un majadero como Milei, un hombre que dice que habla con su perro y que le da consejos, es el presidente de un país. Aquí tenemos un vicepresidente de la comunidad autónoma que ejerce de activista de la Kale Borroka fascista, un consejero de industria y empleo que todos los días insulta a los sindicatos y a las 8 de la tarde sale a insultar a los rojos. Por cierto, para mí ser rojo es un auténtico honor. Quiero decir que estamos en tiempos malos, y eso también sería muy bueno, que ahí se rebajara la tensión. Y bueno, hablando un poco de Ponferrada y del otro cargo que usted tiene, que es el líder de la oposición en el Ayuntamiento de Ponferrada, no sé si podría también hacer una valoración de estos primeros 5 o 6 meses, de este primer medio año, tanto al frente de la oposición, que entiendo que es muy distinto a ser cabeza del equipo de gobierno, y también una valoración de cómo ve a Marco Morala como sucesor, como nuevo alcalde. Bueno, al frente de la oposición, nosotros desde luego estamos haciendo y vamos a hacer una oposición muy diferente a la que sufrimos del 19 al 23. Yo ya del 15 al 19, con Gloria Fernández de Merayo en el gobierno, yo voté más veces a favor que en contra en los plenos, y no me fue mal. Fui alcalde del 19 al 23 e incluso ganamos las elecciones, aunque ese pacto que legítimo, pues nos ha quitado la alcaldía. Y yo al actual alcalde lo que le diría es que créaselo, que sí, que es usted el alcalde, empiece a ejercer de alcalde, deje de ejercer de líder de la oposición. No puede consistir en hacer oposición a la oposición, en criticar en todos los actos. Siempre tiene que haber coletillas para criticar a la oposición, destrozar lo que hicimos nosotros en él. Yo supongo que tiene un proyecto, será bueno, malo, regular, en unas cosas acertará, en otras no. Póngase a trabajar, póngase a hacer ese proyecto. Deje de ejercer oposición a la oposición. Créase que es el alcalde de Ponferrada. Eso le pediría. En Ponferrada, de todos modos, ocurren cosas que realmente serían del todo inadmisibles. No quiero pensar si lo hubiera hecho yo como alcalde. 2
concejales, en este caso del partido Vox, con dedicación exclusiva, que no hacen absolutamente nada, y sin embargo tienen una dedicación exclusiva para apoyar al alcalde en todas sus decisiones. Pero es que luego el alcalde dice que son de la oposición, y eso ya es tomar el pelo a la ciudadanía, Bueno, pues hasta aquí, Olegario. La verdad que muchísimas gracias por esta conversación con talante festivo, pero también muy importante a nivel político. Esperamos que el 2024 sea bueno para el Bierzo, que eso será bueno para todos. Y muchísimas gracias por venir y acompañarnos. Muchísimas gracias a ustedes.